ya platicábamos un poquito la sesión pasada, que era la resolución de problemas matemáticos en preescolar. Usted, profesora Carmen, imparte en preescolar, ¿verdad? ¿Es correcto o en primaria? Sí. No, no, yo soy de preescolar. Perfecto, en preescolar. Muy bien, entonces, bueno, una idea esencial en términos generales es la siguiente. El método de resolución de problemas aparece en sus primeras ocasiones más o menos por 1945. Y ya en 1945, este método escrito por George Paul ya va a aparecer en un libro que, por cierto, Paul ya escribe, que se llama Cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Y Paul ya esencialmente lo que nos dice es que cuando nosotros nos enfrentamos a un problema matemático, hay que considerar 4 fases en el proceso de resolución de ese problema. ¿Sí? Por una parte, eh, parece ser que el profesor José Alejandro nos dice que ya está en línea, disculpe la interrupción, pero a mí no me aparece en línea. A ver, voy a dejar de compartir un momento para darle el acceso. A ver, un momento, por favor. Muy bien, esperemos que no tarde mucho el profesor Alejandro. Pienso que entró a la sesión anterior, porque sí, en efecto, entró a una sesión, pero parece que no entró a la de nosotros. Entonces, esperemos que no tarde, justamente. Esperemos que no tarde, justamente. Profesor, con Muy relación al bien, video que nos... Ah, ya llegó. creo que aún, Con relación al video que no, nos aún. mandó, Ajá, claro que sí. lo que yo estuve checando fue de que conforme nos van, conforme va desarrollándose el pensamiento matemático a partir de lo que propone Jean Piaget, eso lo veo en el plan de estudios de preescolar, de, desde el 04
hasta ahorita, que va con una gradación y que en especial lo que nos están sugiriendo acerca de las cualidades del problema, lo que sería también cuáles son las características que deben de tener los problemas para ser realmente problemas matemáticos y las fases o los elementos que integran el concepto de número en el pequeño está muy hermanado y fue lo que usted nos comentó que esto lo está trabajando mucho la doctora Irma Fuenlabrada y como Sí, ella participó en la construcción de eso, como que ahorita sí lo veo más en concreto. claro que sí, hay digamos, son dos visiones que de inicio, bienvenido profesor Alejandro, qué gusto saludarlo, que de inicio debo Buenas decir que tardes. son ligeramente distintas, pero sí podemos encontrar puntos en común entre las dos perspectivas, ¿no? Digamos, desde los años 60, cuando Jean Piaget empezó a escribir diferentes documentos sobre cómo es que se construye el pensamiento matemático, cómo es que el niño poco a poco va haciendo la construcción de su pensamiento matemático y naturalmente va desarrollando habilidades de pensamiento. Esto por una parte ya Jean Piaget lo ha descrito muy bien en sus diferentes obras. De hecho, yo me atrevería a decir que no solamente en su obra de epistemología propiamente, tanto psicogenética como también de epistemología de las matemáticas, sino también lo vemos en obras de los años 50 del mismo autor, de 1954, con Inteligencia y Afectividad, donde además también involucra el papel que juega la afectividad en el propio desarrollo del aprendizaje. Bueno, lo primero que habrá que mencionar es el hecho de que esta idea de Jean Piaget, esta idea, digamos, general de cómo es que se construye el pensamiento matemático, puede en cierta medida engarzarse, puede en cierta medida tener algunos puntos de contacto con la propuesta de Georges Polya. Esta idea de Polya que nos dice que, bueno, la mejor manera o una de las mejores maneras de desarrollar el pensamiento matemático es justamente a través de la resolución de problemas. Y justamente en este segundo punto es que el día de hoy vamos a empezar a hablar de esa resolución de problemas de Polya. Vamos a hablar de dos instrumentos útiles para trabajar la resolución de problemas en el nivel de preescolar, en los primeros años de primaria. Y después, muy seguramente, al final de esta sesión o en la siguiente sesión, vamos a ver una versión un poco contemporánea o moderna, si queremos decirlo, que de hecho las dos son modernas, porque estamos hablando de teorías de los años 50 hacia acá, muy actuales y muy vigentes. Tanto es así que el proyecto de la nueva escuela mexicana se basa en la resolución de problemas tanto como una manera de aprender matemáticas como también como una manera de enseñar matemáticas. Pero pese a eso, podríamos decir todavía que después del año 2000 surge la idea de construir un método que pueda tomar elementos de la epistemología de Piaget, que pueda tomar elementos constructivistas del conocimiento matemático, pero también la resolución de problemas como un elemento fundamental. Y así es como surge en cierta medida el método Singapur, que también vamos a estar hablando, y que hoy en día va a ser uno de los métodos que seguramente en la educación preescolar y en los primeros años de educación primaria, inclusive hasta la educación secundaria, está teniendo cada vez un impacto más fuerte. Entonces, si me permiten, voy a utilizar una presentación y comentaba hace un momento que en cierta medida todo esto tiene sus inicios por los años 40. Particularmente podríamos decir que en 1945 George Polya, este matemático húngaro, matemático muy prolífico, va a escribir un texto que se llama ¿Cómo plantear y resolver problemas matemáticos? ¿Cómo plantear y resolver problemas matemáticos? Y el trabajo de Polya es muy interesante porque Polya en este trabajo de cómo plantear y resolver problemas matemáticos
va a darnos un esquema, va a darnos una manera de visualizar no solamente la matemática, sino de poder visualizar la enseñanza, y esto es muy interesante, la enseñanza del conocimiento matemático, una manera pues de construir el pensamiento matemático o habilidades de pensamiento matemático. Ese va a ser el mérito de Polya. Y Polya decía, bueno, para hacer esto, para hacer que esto sea posible, hay que considerar en cada problema al menos 4 fases. La primera fase que Polya llamó, hay que comprender el problema. A ver, qué interesante. Es decir, ¿qué significa comprender? ¿Qué significa entender el problema? Pues lo primero es, entendemos realmente lo que dice. Es decir, entendemos lo que el problema dice. Podemos replantear el problema en nuestras propias palabras, podemos reescribirlo, podemos interpretarlo como nosotros en nuestro propio lenguaje. Podemos distinguir cuáles son los datos que se involucran en el problema. Sabemos a dónde nos lleva este problema, es decir, a dónde queremos llegar al resolver este problema. ¿Tenemos suficiente información del problema, por ejemplo? ¿Hay información que desconozcamos, que no sabemos qué significa o qué dice? Y una pregunta importante es, ¿este problema será semejante a un problema que nosotros ya anteriormente hemos enfrentado, a un problema que nosotros ya anteriormente hemos resuelto? Bueno, entonces, este cuestionamiento es interesante. ¿En qué sentido? En el sentido, justamente, en el sentido del hecho de que hay que entender que la noción de problema y la noción de ejercicio pues son distintas. El ejercicio no es un problema. El problema va a involucrar desarrollar habilidades de pensamiento matemático y no solamente repetir ciertos saberes que ya el alumno tiene. Es decir, los ejercicios también son importantes, pero no hay que confundir la noción de ejercicio con la noción de problema. Ahora, Polya nos dice, este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a elaborar un plan. Bueno, pero ¿cómo elaboramos ese plan? Pues en realidad elaborar un plan es ¿qué estrategia usamos? O en otras palabras, ¿cómo vamos a resolver el problema? Pues el problema lo vamos a resolver cuando particularizamos, pues hacemos un caso particular, cuando generalizamos, cuando hacemos un dibujo, cuando a veces pensamos en problemas más sencillos para poder después reflexionar sobre este problema más complejo. Cuando empezamos a veces inclusive por el final o lo hacemos ensayo-error. Cuando observamos la forma, la figura, cuando tratamos de simular la situación, a ver si esa situación es posible. Cuando podemos descomponer el problema en partes más pequeñas o inclusive haciendo un estudio de casos. Entonces, en todas estas situaciones, ya estamos elaborando un plan, ya estamos construyendo una estrategia que lo que buscamos con ello, que lo que nos permite es poder llegar a la resolución del problema. Bueno, pero ahora la pregunta es, vamos a ejecutar el plan. Vamos a hacer el plan como lo habíamos diseñado. Y la pregunta es, ok, ya en este momento es cuando nosotros implementamos esa estrategia, ese camino que nosotros habíamos pensado para resolver el problema. Y finalmente llegamos cuando nosotros analizamos las respuestas. Cuando vemos, por ejemplo, esto que Polya llamaba mirar hacia atrás, hacia el camino que ya hemos hecho, hacia el camino que ya hemos elaborado y nos preguntamos, nos cuestionamos, bueno, la solución a la que llegamos es correcta. ¿Será? ¿La respuesta que obtuvimos realmente satisface lo que el problema dice, lo que el problema establece? ¿Será esta manera de resolver el problema la manera más simple? O inclusive,
¿Será que la solución a este problema se puede extender a un caso general? Qué interesante todo esto. Qué interesante todo esto, porque la resolución de problemas, esta resolución de problemas que Paul ya propone, no solamente está ligado al desarrollo de pensamiento matemático, en esencia sí, porque está ligado al desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. Pero hoy en día sabemos que va mucho más allá, porque en la cotidianidad enfrentamos problemas todos los días. En la cotidianidad tenemos que ser capaces de establecer soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Y entonces, matemáticas, pensamiento matemático no solamente es útil para construir conocimiento matemático, sino también para practicar, para encontrar mejores soluciones a los problemas con los que habitualmente nos enfrentamos. Esa es la relevancia. Ahora, esto se puede ligar a diversos tipos de pensamiento, como el pensamiento crítico, como el pensamiento analítico, como el pensamiento complejo, porque aprender a resolver problemas es un paso importante desde un punto de vista cognitivo. ¿Sí? Es un paso muy importante. Entonces, no solamente se trata de hablar de problemas desde una perspectiva exclusivamente matemática, sino que nos damos cuenta justamente que esto puede ser útil para mucho más. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, entonces esta idea de resolución de problemas de Polya la podemos trasladar directamente a las primeras nociones de forma, de espacio y de medida. Y aquí hay que recordar varios aspectos que son interesantes y que aparecen, de hecho, en la guía de la educadora, ¿no? La construcción de las nociones de forma, de espacio y de medida, pues están ligadas a esas experiencias que viven los alumnos, las alumnas, y que son propiciadas por la manipulación, por la comparación de diversos tipos de materiales, de diversos tipos de formas, de dimensiones, la representación y la reproducción de cuerpos, de objetos, de figuras, pero además el poder reconocer sus propiedades. Ahora, en estas experiencias, para estas experiencias, un recurso es importante, un recurso muy importante es el dibujo. Las construcciones plásticas tridimensionales y desde luego el uso de unidades de medida no convencionales, como por ejemplo un vaso para la capacidad, un cordón para la longitud, etc. ¿Qué podemos decir? Que en esas experiencias es importante poder favorecer el uso de un vocabulario apropiado a partir justamente de situaciones que van dando significado a esas nuevas palabras que las niñas y los niños van aprendiendo. Esas palabras que forman parte del lenguaje matemático. Ahora, un papel fundamental es, desde luego, la geometría, porque las niñas y los niños entran en contacto con la geometría desde edades muy tempranas. Alguien decía, es que parece ser que el mundo es geométrico. La geometría es fundamental. Y entonces podemos pensar en ciertas ideas intuitivas sobre la enseñanza de la geometría. Hay un libro muy bonito que yo les recomiendo que se llama El desarrollo de los conceptos básicos, matemáticos y científicos en los niños, escrito por Lovell. ¿Sí? ¿Y qué nos dice, por cierto, en este libro que estamos citando? Pues lo que nos dice esencialmente es que la geometría en preescolar, ahí,
las nociones de preconcepto y de concepto. ¿Sí? Son importantes porque el alumno en su etapa inicial va iniciando con un proceso de reconocimiento de figuras y es a través de ello que va observando las características para poder diferenciar esas figuras, esas formas de otras. Y bueno, ahí vamos a tener una coincidencia de varios autores que están de acuerdo con un poco esta propuesta: Jaime Gutiérrez, Claudia Reutemann, Bartlett, Piaget y Lovell. Ahora, para esto es muy importante mencionar, y esto aparece, por cierto, en otro libro de Lovell, Didáctica de las Matemáticas, donde hace mucho énfasis en las bases psicológicas, donde habla del desarrollo de los conceptos básicos. ¿Hace énfasis en qué? En que es muy importante que el niño interactúe con lo que se le pretende enseñar. Es decir, que por medio de distintas estrategias que le favorezcan y a partir de los datos de la experiencia del individuo es que se van creando los aprendizajes. De hecho, la unidad que nos dice construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus características, que por cierto aparece en la guía de la educadora 2011, pues hace mención que el niño de preescolar hace referencia a diferentes formas por medio de la observación y de la comparación, donde va observando esas semejanzas, donde va observando esas diferencias que coinciden de acuerdo a las características de las figuras geométricas. Ahí están los lados, ahí están los vértices, ahí están las caras, etc. Pero además, podríamos decir algo más. Algo que aparece también en algunos textos de Irma Fuenlabrada, cuando nos dice que el niño inicia su reconocimiento según el primer nivel del modelo de Van Her, donde, por medio de la semejanza que va encontrando de las figuras geométricas con su entorno, ahí vemos la ventana, el pintarrón, la puerta, el libro, etc. El niño entonces va creando, en cierta medida, un análisis del por qué tienen semejanza. Ahora, esta interacción que va surgiendo del niño con los objetos después se tiende a romper un poco cuando aparece el concepto, cuando aparece el símbolo del concepto, porque el símbolo representa aquello que originalmente el niño observaba. Es decir, por ejemplo, tenemos tres carritos. Y a veces, en un principio, tenemos esos tres carritos, esos tres objetos. ¿Cierto? Después, el niño aprende que esos son tres carritos, los va contando. En una primera instancia necesita inclusive tocar los carritos para decir 1, 2, 3. Después de un tiempo, puede ver dibujado los tres carritos, 1, 2, 3 carritos. Y después de un poco más de tiempo, cuando va construyéndose ese símbolo, ese proceso de abstracción, aprende a escribir el número 3, que representa el número de esos carritos, la cantidad de esos carritos. Ahora, estamos hablando de la forma, de la geometría, entonces, pero es necesario también hablar de la espacialidad. Esta espacialidad que está ligada
a esa percepción que en primera instancia es intuitiva y que después es racional. En primera instancia, del propio entorno en el que están tanto el niño como también los objetos. Podríamos decir que los niños desde una edad muy temprana ya experimentan, utilizando el lenguaje, ya saben las direcciones, las ubicaciones. Y poco a poco van adquiriendo esa capacidad para describir las distancias que recorren. No necesariamente con unidad de medida convencional, pero ellos van entendiendo qué significa arriba y abajo, izquierda, derecha, cerca y lejos, mucho o poco. Empezamos a observar que ellos se van dando. De hecho, los niños pueden expresar, pueden observar aquello que está en ese paso que van a la escuela. Antes de la escuela hay un árbol, antes de la escuela hay una casa rosa, antes de la escuela hay un jardín, etc. Los niños entonces van poco a poco entendiendo la noción de espacio, con ese contacto de la vida cotidiana, pero también el lenguaje matemático, propiamente el lenguaje en general, va ayudando a enriquecer esa descripción que van haciendo los niños. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el espacio, cuando nosotros pensamos en la idea del espacio, las niñas y los niños se van apropiando de ese lenguaje que va permitiéndoles nombrar, comparar, comunicar posiciones. ¿Para qué? Para describir, para identificar objetos, para indicar inclusive oralmente los movimientos de los objetos. Por ejemplo, esta imagen. Ahí tenemos, ¿qué será eso, por cierto? Es un granero, ¿verdad? Tenemos un granero y luego nos dice, ¿dónde está la gallina? A ver, arriba. Pues ahora la gallina está abajo. Ahora la vaca está delante. Ahora la vaca está detrás. Ahora el tractor está a la derecha. Ahora el tractor está a la izquierda. Claudia Brotman ha escrito varios libros interesantes. Estos son dos libros interesantes, pero me anticipo a decir que hay más libros interesantes. ¿Y qué nos dice Claudia Brotman? Pues bueno, lo primero es que el niño experimenta en la enseñanza del espacio, en un nivel inicial, dice ella, que la clave de la enseñanza está en ser concreto, en ser gráfico, en ser abstracto, para poder crear las nociones como fin o como objeto de trabajo. Y esto lo hace ella en dos libros que les recomiendo ampliamente. Uno se llama Estrategias de cálculo con números reales, ¿sí? De la editorial Santillana. Y el otro es una compilación de varios trabajos sobre números naturales y decimales con niños y adultos, que ella llamó la Matemáticas en la Escuela Primaria. Ahora, es importante mencionar que la enseñanza de la ubicación espacial, pues no se trata de adquisiciones espontáneas. En realidad, lo que buscamos es que el niño pueda desarrollar un dominio de sus experiencias espaciales con actividades en las que el niño pueda tener un lenguaje oral o gráfico. Entonces, podríamos decir que esto le permite concebir orientaciones, ubicaciones o direcciones. Ahora, es importante mencionar que existen al menos tres tipos de espacio. Esta
primera clasificación fue escrita por Castro Bustamante. Es importante mencionar que para Bustamante hay al menos 3 maneras de entender o de referirnos al espacio. El espacio euclidiano, el espacio proyectivo y el espacio topológico. Bueno, ¿a qué nos referimos con estas relaciones espaciales? Pues bueno, el espacio topológico se va a referir a las propiedades globales de los objetos. Esas propiedades globales de los objetos que son completamente independientes de su forma, de su tamaño. Esa es la idea del espacio. Después tenemos el espacio proyectivo, que se va a referir al estudio del objeto con relación a otros objetos, es decir, dónde estoy en base a otra posición. Y finalmente el espacio euclidiano. Ese espacio que va a implicar el generar un sistema en 3 dimensiones de coordenadas. De tal manera que el niño, que las niñas, puedan ubicar los objetos en ese sistema. Entonces, cuando hablamos de la noción de espacio, observemos que al menos encontramos estos 3 tipos de relaciones espaciales. Estas relaciones son muy importantes porque el espacio topológico se refiere a las propiedades globales de los objetos. El espacio proyectivo se refiere al estudio de un objeto con relación a otros objetos. Y el espacio euclidiano, que se está refiriendo justamente a la ubicación que tienen los objetos en un sistema en 3 dimensiones. Entonces, cuando hablamos de espacio, hay que pensar en desarrollar estas 3 relaciones que son muy importantes, desde la educación preescolar y en toda la educación primaria, son fundamentales. Ahora, en los primeros años de primaria y en la educación preescolar, desarrollar estas nociones, pues está ligada a vivir experiencias. Experiencias donde los niños manipulan, donde los niños comparan distintos materiales. Donde en este proceso de manipulación, de comparación de materiales, jugamos con diversos tipos de materiales, con varias formas, distintas dimensiones, con representación y reproducción de cuerpos, de objetos y de figuras, y desde luego también el reconocimiento de sus propiedades. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo perfecto donde tenemos a niños que están jugando, pero en ese juego que hacen están en cierta medida entendiendo la noción de espacio y también la forma de las figuras. Ahora, uno de los conceptos fundamentales para construir estas experiencias es el dibujo. Son las construcciones plásticas tridimensionales y, como ya lo había comentado, el uso de unidades de medida no convencional. Ahora, es importante mencionar que cuando construimos estas experiencias, también es correcto utilizar el vocabulario adecuado, los nombres de manera correcta en cada una de las situaciones que construimos para que nuestras alumnas y alumnos puedan vivir estas experiencias de aprendizaje. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, esta figura. ¿Qué figura será, maestra Carmen? Es un gusanito. Es un gusanito, exactamente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que tiene la forma de gusanito, nos estamos haciendo una referencia en cierta medida al espacio topológico. Pero cuando alguien nos dice, bueno, ¿y ese gusanito qué tan lejos está de mí? Ya estoy poniendo un punto de referencia para saber si está lejos, si está cerca.
ya estamos hablando del espacio, ¿qué? Proyectivo. Estamos hablando de una relación proyectiva, ¿verdad? Ujú. Y si además queremos ver al salón de clase como un sistema de coordenadas en 3 dimensiones para saber el punto exacto donde se ubica este El gusanito, gusanito. ya estamos hablando de la relación que se llama Euclidiana. euclidiana. Así es. Bueno, entonces, esta idea no es tan nueva. Ciertamente, he citado, si recordamos acá atrás, a Castro Bustamante, pero ya de hace tiempo atrás, Jean Piaget nos había hablado de la noción de espacio. Jean Piaget ya nos había dicho que hay 3 tipos de relaciones espaciales. Y un aspecto fundamental, aquí quiero poner un énfasis porque esto es muy interesante. Para Piaget vamos pasando de ese espacio que se construye a través de la percepción, a través de las sensaciones, de ese espacio sensorio, a un espacio representacional, al espacio de representación. ¿Qué nos dice Piaget? Que hay 3 tipos de relaciones. Relaciones topológicas, el lugar geométrico, es decir, la forma geométrica, la continuidad, la discontinuidad, el orden, las conexiones, la compactibilidad. Las relaciones proyectivas, las estructuras de orientación y localización, si estás adelante, si estás detrás, si estás a la izquierda, si estás a la derecha. Las relaciones métricas, esas estructuras de medición y de forma. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende muy bien? Entonces, esta es la noción justamente de espacio de Jean Piaget. Ok, voy a avanzar esto un poquito. Voy a dejar de compartir un momento. Porque una parte el trabajo de la sesión pasada, estuvimos hablando un poquito de estas regletas de Coisinal para referirnos a la noción de número. Pero también hablábamos un poco de que con estas regletas de Coisinal también podremos hablar un poco también de la noción de espacio. Les pido un minuto porque voy a tratar de abrir otra presentación. Un momento, por favor. Y bueno, voy a referirme un poco
a la idea, voy a referirme un poco a la idea de que muchos instrumentos que utilizamos para la enseñanza en diversos momentos no solamente los podemos utilizar para hablar de un tema específico, como puede ser la noción de número, sino que también podemos utilizarlos de manera muy adecuada cuando nos referimos justamente también a la noción de conteo, a la noción de conteo, a la noción de espacio, a la noción de forma. Voy a permitirme presentar y voy a hablar de estas regletas de Cuasinare. Estas regletas que tal vez ya aparecen en la lámina, espero que sí. Estas regletas de Cuasinare que son justamente estas que aparecen acá. Y que en estas regletas no solamente el niño, la niña puede estudiar la noción de conteo, la noción de número, que es tan importante, sino que también permiten comprender la noción, por ejemplo, una parte de la noción de espacio, la noción de proporcionalidad. Veamos que esto es muy interesante. Si vamos de izquierda a derecha, tenemos en blanco el 1, el 2, y observen que los cuadritos del 2 tienen el doble de la dimensión del 1. Después, si observamos el 3, observemos que el 3 tiene 3 veces la dimensión del 1, que el 4 tiene 4 veces la dimensión del 1. Entonces, ahí no solamente estamos hablando de esta noción de número, sino que también estamos hablando de una noción también de proporcionalidad, de relación, de tamaño, de relación inclusive de orden. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque estas regletas nos ayudan a introducir conceptos matemáticos, pero también nos permiten a experimentar, a descubrir algunas propiedades de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Permiten también hacer algunas demostraciones visuales que permitan a su vez comprender resultados matemáticos más profundos. Podemos descubrir ahí las potencias, las fracciones, inclusive las raíces cuadradas. Entonces, yo les voy a pedir que hagamos de tarea 3 actividades. La primera actividad es un diseño y una presentación libre, que puede ser como esta que aparece aquí. ¿Sí? De hecho, pueden capturar la imagen, tomarla, un diseño y una presentación. Segundo, la comparación de longitudes. ¿Sí? Sí, con sus regletas también pueden comparar las longitudes. Estas que aparecen aquí, observemos, nos permite comparar la del 1 con la del 10, la del 2 con la del 10, la del 3 con la del 10, la del 4 con la del 10, la del 5 con la del 10. Y después voy a pedirles que utilizando las regletas podamos hacer 2 ejercicios. Un ejercicio como el que aparece aquí, que es con suma. ¿Cómo es la suma con regletas? Pues es en realidad sumar las longitudes de las regletas. Por ejemplo, aquí tenemos la regleta azul con la regleta blanca. Entonces, el número que surge es la suma de la longitud de la regleta azul con la regleta blanca. Si vamos hacia atrás, donde las tenemos ordenadas, podemos observar que el azul es el 9, que la blanca es el 1, entonces 9 más 1 es 10, por ejemplo. Ahora, ¿cómo tenemos en este caso? Ahí está un ejemplo muy bonito. Tenemos 2 regletas, la regleta verde y la regleta rosa. La regleta rosa que tiene longitud 4, la regleta verde que tiene longitud 3, entonces 4 más 3 es 7, que es la regleta en negro. ¿Sí? Ahí está una suma.
También podemos hacer la resta, que ese es el segundo ejercicio. Yo voy a pedirles que ustedes hagan este ejercicio en casa y nos compartan, por favor, a través de nuestro grupo de WhatsApp, la fotografía de su ejercicio. Puede ser la regleta como tal o puede ser un dibujo de la regleta. Aunque sea la regleta como tal, pues es mucho mejor. Tenemos ahora el 7, observemos. Tenemos a la regleta del 4 y la diferencia, esto es muy importante, la diferencia de longitudes entre la regleta del 7 y la regleta del 4 nos da justamente la regleta del 3. Ahí está la resta. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos discutido un poco sobre didáctica de las matemáticas en preescolar. Nos queda un poquito de trabajo y desde luego nos queda vernos en la siguiente sesión. No sé si del día de hoy tengamos alguna duda